Hoy nos metemos de lleno en una historia fascinante, la de cómo un solo hombre, allá por el siglo VI a.C., consiguió salvar a Atenas de sí misma, de autodestruirse. Y ese hombre era Solón. Y es que la pregunta que tuvo que responder Solón es de las que no pasan de moda, ¿verdad? ¿Cómo se hace para que una nación no se haga pedazos por dentro? Es un dilema brutal que vemos una y otra vez en la historia. Y la solución que él encontró, ojo, puso la primerísima piedra de lo que luego sería la civilización occidental. Venga, vamos a meternos en materia. Para que entendamos de verdad lo que hizo Solón, tenemos que imaginarnos la Atenas de su época. Y no era una estampa bonita, ¿eh? Era una ciudad al borde del precipicio, a punto de saltar por los aires. A ver, la sociedad ateniense estaba rota, pero rota de verdad. Por un lado tenías a la élite, los eupátridas, la aristocracia de toda la vida. Ellos lo tenían todo, las mejores tierras, el poder, el dinero. Y por otro lado, pues estaba el resto, la inmensa mayoría, gente ahogada por las deudas, con el miedo constante a acabar siendo esclavos. Y entre los más pobres había un grupo que estaba en una situación desesperada, los ectemoroi. El nombre ya lo dice todo, significa los de la sexta parte. Eran campesinos que para poder trabajar la tierra se endeudaban con los ricos. ¿El precio? Tenían que darles una sexta parte de todo lo que cosechaban. Era, una trampa mortal de la que era imposible salir. Y claro, esto generaba un círculo vicioso que era terrible. Imaginaos la situación. Venía una mala cosecha, te tenías que endeudar. Pero aquí viene lo fuerte. El aval del préstamo no era una propiedad, eras tú, tu propia libertad y la de tu familia. Así que si no podías pagar, no es que perdieras la cosecha, es que te vendían como esclavo, a ti y a tus hijos, y muchas veces te mandaban lejos de Atenas para no volver jamás. Brutal. La cosa estaba tan mal que Atenas había entrado en lo que los griegos llamaban estasis. Y esta palabra es muy potente porque no significa solo conflicto, significa una guerra civil interna, encarnizada, lo peor que le puede pasar a una ciudad. O sea, Atenas no es que fuera desigual, es que estaba a un pelo de empezar a matarse entre vecinos. Y justo ahí, en ese punto de no retorno, con la tensión al máximo, pasó algo increíble. Los dos bandos, tanto los ricos como los pobres, que estaban igual de desesperados, se pusieron de acuerdo en una cosa: elegir a un solo hombre para que lo sacara de ese atolladero. Pero ¿quién era este Solón para que todos confiaran en él? Pues era un personaje de película. A ver, por un lado era de familia noble, un eupátrida, pero no era el típico aristócrata encerrado en su palacio, no. Era comerciante, había viajado, había visto un mundo, y por si fuera poco, era el primer gran poeta que tuvo Atenas. Esa mezcla lo hacía diferente, respetable para todos. De hecho, él mismo lo explicó perfectamente en uno de sus poemas. Dijo algo así como: «Me puse en medio, con un escudo bien fuerte para proteger a los dos bandos, y no dejé que ninguno de los dos ganara de forma injusta». Fijaos qué imagen, ¿eh? Él se veía a sí mismo como un árbitro, como un muro para parar el choque de trenes que se venía. Bueno, pues vamos a ver qué hizo. Porque se puso manos a la obra enseguida, y su primera medida fue la más radical, la más bestia de todas. Una reforma económica tan potente que pasó a la historia con un nombre muy gráfico: la sacudida de las cargas. La palabra en griego es seisakteia. Suena potente, ¿verdad? Y lo era. La idea era literalmente sacudir de golpe todo ese peso que estaba aplastando a la gente y a la ciudad entera. Vale, ¿y en qué consistió esta sacudida? Pues atención. Primero, ¡pum!, canceló todas las deudas, todas, públicas y privadas. Borrón y cuenta nueva. Segundo, prohibió para siempre que alguien pudiera poner su propia libertad como aval. Se acabó la esclavitud por deudas. Tercero, liberó a todos los que ya eran esclavos por este motivo. Y cuarto, y esto es alucinante, usó dinero público para buscar, recomprar y traer de vuelta a casa a los atenienses que habían sido vendidos fuera. Casi nada. Y para que la gente lo entendiera, usó una imagen poética potentísima. Resulta que las tierras que estaban hipotecadas se marcaban con unas piedras, unos mojones llamados oroi. Y Solón escribió: «He arrancado los oroi que estaban clavados por todas partes. La tierra, que antes era esclava, ahora es libre». O sea, es que es genial. No liberó solo a las personas, liberó la tierra. Pero ojo, aquí viene la clave de todo el asunto, el gran pero. Los pobres querían más. Querían que se repartieran las tierras de los ricos. Y ahí Solón dijo que no, en rotundo. Canceló las deudas, sí, pero no tocó la propiedad de la tierra. Fue un apaño, un punto medio, que la verdad no dejó contento a casi nadie, ni a los ricos, que perdieron su dinero, ni a los pobres, que no consiguieron tierras.
Pero lo de las deudas fue solo el primer asalto. La segunda parte de su plan fue, si cabe, todavía más revolucionaria, porque se propuso cambiar de arriba abajo lo que significaba ser un ciudadano ateniense. Básicamente lo que hizo fue cargarse el viejo sistema donde todo dependía de tu apellido, de si eras noble o no, y lo cambió por un sistema basado en la pasta, en la riqueza que generabas con la tierra. Creó 4 clases sociales. Arriba del todo los pentacosiomedimnoi, los superricos, que podían ser elegidos para los cargos más importantes. Y luego por debajo los hippies, los zeuitai, y en la base de la pirámide los tetes, que eran los más pobres, los que no tenían casi nada. Y aquí está el bombazo, la idea que lo cambió todo. Por primera vez en Atenas, el dinero importaba más que la sangre. Lo que producías, tu riqueza, era más importante que tu apellido. Esto significaba que un noble que se había arruinado tenía menos poder que un campesino que se lo había montado bien. Fue, una revolución mental absoluta. Pero lo más revolucionario de todo fue que con este sistema hasta los más pobres, los tietes, consiguieron una cuota de poder. A ver, no podían ser elegidos para cargos altos, pero sí podían votar en la asamblea, la eclesía. Y, súper importante, podían ser jurados en los tribunales. Y esto era clave, porque les daba el poder de fiscalizar las decisiones de los ricos que gobernaban. Les dio voz. Vale, y después de todo este lío que montó, ¿cuál es el balance final? ¿Qué es lo que de verdad nos ha quedado de Solón? La pregunta del millón, la que siempre sale, es esta. ¿Podemos decir que Solón inventó la democracia? Pues la respuesta corta es que no. No directamente. Ahora, la respuesta larga. Lo que sí hizo, y esto es lo que de verdad importa, fue darle al ciudadano de a pie una voz, y por primera vez un motivo para preocuparse por su ciudad, para sentir que era algo suyo. Les dio las herramientas para que, más adelante, otros sí pudieran construir la democracia. Así que, resumiendo, su legado fue tremendo. Rompió el poder absoluto de los nobles para siempre. Dejó claro que ser ciudadano no era cuestión de apellido, sino de participar. Creó unas reglas de juego para que las distintas clases sociales pudieran convivir. Y sobre todo, preparó el terreno para que, casi 100 años más tarde, otro tipo llamado Clístenes pudiera rematar la faena y crear la democracia. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que sigue muy viva hoy. Las reformas de Solón no fueron perfectas, para nada. De hecho, cabreó a todo el mundo, a ricos y a pobres. Pero funcionaron. Evitaron la guerra civil y le dieron un futuro a Atenas. Y eso nos hace pensar, ¿qué es mejor? ¿Un acuerdo imperfecto que evita el desastre o buscar una solución ideal que al final acaba en fracaso? Ahí queda la reflexión.